Una vez más, ya. Bien, vamos a meditar un momento en la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 18, palabra siempre conocida, escuchada muchas veces, y hoy día será un día más que usted la escuchará. Amén. Siempre Dios tiene algo que decirnos a través de su palabra, que Él cierto tiene para nosotros en esta hora. Capítulo 18 de Jeremías. Capítulo 18 de Jeremías, verso 1 al 6. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que el que trabajaba sobre la rueda, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén y amén. Amado Dios, vamos una vez más delante de su presencia para pedirle, Dios mío, que la gracia y la unción que solamente emana de usted repose sobre mi vida en este día para transmitir esta tu palabra a cada uno de tus hijos que está en sintonía en esta hora. Dios, solamente con tu gracia, Señor, podremos alcanzar un alma para tu nombre. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjate moldear, he titulado el mensaje del día de hoy. Déjate moldear. Hermanos amados, Dios siempre ha hablado a su pueblo. Dios siempre ha hablado a sus hijos. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice claramente que Dios ha hablado, ¿cierto?, a través de los profetas a los padres del antiguo tiempo. Siempre Dios ha querido establecer una conversación con el hombre, una conversación con su pueblo, una conversación con su iglesia. Dios siempre ha querido eso, desde el principio, amados hermanos, porque Dios quiere tener una comunión con el hombre. Dios quiere tener una comunión con el hombre. Por eso que Dios desde el principio, desde la creación, cuando Él creó a Adán, a Eva, Él se paseaba por el huerto y hablaba cara a cara con Adán. Le expresaba, cierto, su ley y su palabra. Pero un día ellos pecaron delante de Dios, y Adán se escondió y se cubrió junto con su esposa con hojas, porque ellos dijeron: estamos desnudos. Mientras Dios se paseaba por el huerto y preguntaba: ¿dónde estás? Porque Dios siempre se encontraba cara a cara con Adán y conversaban, amados, y Adán recibía la fortaleza de la gracia, del poder de su Creador. Entonces Dios siempre ha querido tener una comunión con el hombre. Así también Dios quiere tener una comunión contigo. ¿Y de qué manera Dios puede tener una comunión contigo? A través de su palabra.
a través de su presencia, a través de su espíritu, y tú puedes hablar con Él a través de la oración. Por lo tanto, Dios siempre ha hablado al hombre. Desde el principio hasta Apocalipsis, Dios siempre ha hablado al hombre para hacerle también reflexionar de sus malos caminos. Claro que sí, porque Dios, amados hermanos, quiere enderezar mi caminar. Dios quiere enderezar tu caminar, y Él es quien puede poner nuestros pies sobre peña. Nadie más que nuestro Dios puede hacer el milagro, puede hacer la obra, puede hacer la proeza en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Bendito sea Dios. Dios quiere tener y hablar con el hombre para hacer volver al hombre a Dios. No se olvide que Adán también falló, pecó junto a su esposa, y Dios se apartó de ellos. Dios los sacó del huerto del Edén y ellos querían volver, pero allí Dios puso querubines, amén, con espadas encendidas que se revolvían y que se movían y que no dejaban entrar a Adán al huerto de donde Dios lo había sacado. Dios quiere hacerle volver a Él. Dios te quiere hacer volver a Él. Si tú por alguna razón te has apartado, te has alejado, te has olvidado de Dios, Dios hoy día te está hablando porque Él quiere tener una comunión contigo, porque Él quiere hacerte reflexionar de tus malos caminos, porque Él quiere hacerte volver a Él, a sus caminos, y porque Dios no quiere, hermano amado, que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno perezca. Cuando leemos nosotros el capítulo, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Pero esas palabras que Jeremías oiría eran palabras para el pueblo de Israel, de Judá. Eran palabras para un pueblo soberbio, rebelde, contumaz. Eran palabras que el profeta tendría que entregar a un pueblo que se había olvidado de Dios. Entonces, como primer punto, Dios siempre nos ha hablado con el propósito de que usted y yo nos volvamos a Él, tengamos una comunión con Él, amados hermanos, para hacernos reflexionar. Porque Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que tú perezcas. Dios no quiere que yo perezca. Todo lo contrario, Dios quiere que usted y yo seamos salvos. Dios quiere eso para nuestra vida. Dios no está contento cuando un hijo suyo está en el mundo. Dios no está feliz cuando un hijo suyo por alguna razón ha tropezado y quedó tendido en el camino y no se puede levantar. Dios no se alegra de eso. Dios quiere que esa persona se levante. Dios quiere que ese hombre se vuelva a Él. Dios quiere hacerle reflexionar, porque Dios no quiere que esa alma, que ese hombre, que esa mujer, que ese joven se pierda en el infierno. Dios quiere rescatarlo de allí. ¿Qué desea mostrar Dios a Jeremías? ¿Qué quiere hacerle entender Dios a Jeremías al llevarlo a aquel lugar, aquella casa del alfarero? ¿Cuál es la intención de Dios para con Jeremías? Mostrarle lo que Dios quería hacer con Judá. Claro que sí. Dios muestra a Jeremías y lo lleva a la casa del alfarero, y probablemente Jeremías queda mirando cómo el alfarero trabajaba, cómo el alfarero estaba ahí, ¿cierto?, junto a la rueda, y sobre la rueda el barro, y allí estaba trabajando afanadamente el alfarero. ¿Qué quería mostrarle Dios a Jeremías con esto? Dios quería, amados hermanos, mostrarle lo que Dios quiere hacer con Judá. En ese entonces, en este momento de la historia, el mensaje es para Judá, es para Israel. Pero debemos traerlo a nuestro tiempo, debemos traerlo a nuestra vida. Dios quiere trabajar también, y Dios está trabajando en su voluntad, en su misericordia, con cada uno de nosotros. Incluso con aquel que a lo mejor por alguna razón está lejos y apartado de Dios, aún así
Dios quiere trabajar y se esfuerza el Señor en tomar ese barro para poder hacer una vasija buena, una vasija de honra, para hacer un vaso, para hacer un utensilio útil delante de Él. Dios quería mostrarle a Jeremías lo que Él quería hacer con Judá. ¿Y qué era lo que quería hacer con Judá? Trabajarlo, moldearlo, hacerlo a su voluntad, hacerlo a su manera, mostrarle la condición que se encontraba Judá. Cuando Jeremías está mirando al alfarero cómo trabajaba, cuando Jeremías está afanado mirando cómo la rueda giraba y giraba, cómo los pies de aquel alfarero hacían mover la rueda y cómo el barro que estaba sobre la rueda tomaba una forma de vasija hermosa, preciosa. Pero mientras la trabajaba, la Biblia dice que aquella vasija se deshizo, aquella vasija se quebró. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esa era la condición como estaba Judá. Esa era la condición como estaba Israel. Yo no sé cuál es tu condición. ¿Cómo estás en esta hora, hermano, hermana, joven, señorita, anciano? No sé cómo estás delante de Dios. Lo único que puedo decirte en esta hora es que las manos benditas, gloriosas, maravillosas de nuestro Señor Jesucristo son las manos de un alfarero que trabaja en tu vida y que se esfuerza en moldear tu vida, que se esfuerza en hacer de ti una vasija de honra, un vaso de honra. Ahí está trabajando el Señor. Dios le está mostrando a Jeremías cómo estaba Judá, cómo estaba Israel, apartado de Dios, lejos de Dios, como un vaso, como una vasija que se quebraba, que se deshacía en las manos del alfarero. Pero ahí el alfarero nuevamente tomaba el barro y hacía una vasija conforme lo que él quería hacer. Así también usted y yo somos barro en las manos de nuestro Dios. Yo no sé cómo está tu vida, ni tú sabes cómo está la mía. Lo único que sé es que Dios trabaja y quiere hacer de nosotros vasijas hermosas. Quiere hacer de tu vida un vaso hermoso, un utensilio hermoso. Alabado sea Dios. Entonces el propósito de Dios para con Jeremías era mostrarle lo que Dios quería hacer en Judá. ¿Qué quería hacer? Trabajar en Judá, hacerlo cambiar, hacerlo diferente. Pero ¿cómo estaba la condición de Judá, de Israel? Estaba totalmente apartada de Dios, totalmente lejos del Señor, totalmente guiado por sus propios pensamientos y camino, y simboliza esa vasija rota, simboliza esa vasija quebrada. Bendito sea Dios. Pero Dios tiene el poder. Dios quería demostrarle a Jeremías que Dios tiene el poder de crear una nueva vasija. Y Dios quería hacerlo con Judá. Dios quería transformar a Judá. Dios quería renovarlo. Dios quería que Judá pudiese entregarse en las manos de Dios para que Dios trabajara en ellos. Pero el corazón de Israel, el corazón de Judá en este caso, se había endurecido, se había quebrado, se había apartado de Dios, se había alejado de su Creador, se había olvidado de aquel que lo había sacado con mano poderosa, se habían apartado de su Señor y Salvador. Y Dios quería trabajar. Y Dios quería ser un Judá nuevo, un Israel nuevo. Pero el corazón de ellos se había endurecido y no permitían que las manos del alfarero pudieran moldear la vida de estas personas. Dios quería a Judá entregado en sus manos. Dios quería que Judá pudiera obedecer. Entregarse en las manos del alfarero es obedecer a Dios. Y la obediencia es mejor que cualquier sacrificio, amados hermanos. El llamado que Dios hace hoy día a nuestra vida ya no es para Judá, ya no es para Israel, es para usted, es para mí. Dios quiere y Dios está trabajando en mi vida. Si tú como vasija te has quebrado, producto del pecado, producto de la soberbia, producto de la dureza del corazón, si por alguna razón tú te has quebrado,
Dios quiere tomarte una vez más. Dios quiere tomarte una vez más. Quiere tomarte en sus manos. Cuánto pueblo de Dios, cuántos hijos de Dios que estando en las congregaciones, que estando en los cultos, que adora a Dios, que levanta sus manos, que derrama lágrimas, que canta y que adora al Señor, pero aún así no se dejan moldear de una manera plena por Dios. ¿Por qué no, hermano? ¿Cuál es la razón que no te entregas, que no te abandonas en las manos de tu alfarero? Entrégate a Él, porque Dios quiere trabajar. Mira, Dios quiere tener una comunión contigo. Dios quiere hacerte reflexionar de tus malos caminos. Dios quiere hacerte volver a Él. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere mostrarte y te está mostrando a través de la palabra en el día de hoy cómo Dios trabaja y quiere y se esfuerza en trabajar en ti. Pero tú endureces tu corazón. Tú endureces tu vida, tú tapas tus oídos para que la palabra de Dios no alcance tu vida. Y Dios quiere y se esfuerza en seguir trabajando, porque Él tiene el poder de hacerte nueva criatura. Él tiene el poder de cambiar tu mente. Él tiene el poder de cambiar tus ojos. Él tiene el poder de sacar lo malo de ti y hacerte una persona nueva, un alma nueva, un hijo de Dios conforme a su voluntad. Dios tiene el poder de crear una nueva vasija. Jeremías le está diciendo Dios: yo tengo el poder en mis manos de hacer de Judá una nueva Judá. Pero ellos tienen que disponer su corazón a mí. Ellos deben disponer su vida y obedecer a mis leyes, a mis palabras. Bendito sea Dios. Dios quería a Judá entregado en sus manos. Y ellos no quisieron. Ellos no quisieron entregarse en la voluntad de Dios. No quisieron entregarse en las manos de Dios. Más aún se rebelaron. Siguieron en su idolatría. Siguieron en su pecado. Siguieron en su porfía, en la tosudez de su corazón. Y no miraron a Dios. No se entregaron en las manos de Dios para que Dios los moldeara. Para que Dios lo hiciera nuevo. Para que Dios curara sus heridas. Para que Dios sanara esos corazones partidos. ¿Estás dispuesto tú? ¿Estás dispuesto tú a entregarte en las manos del alfarero? ¿Estás dispuesto a entregarte en la voluntad de Dios? Bendito sea el Señor. ¿Qué pide Dios de nuestras vidas? ¿Qué pide Dios de tu vida? ¿Qué pide Dios de mi vida, hermanos? En primer lugar, tú eres barro. No te olvides que fuimos formados del polvo de la tierra. Tú eres barro. Yo soy barro. Y Dios quiere que tú y yo nos entreguemos en sus manos. ¿Dónde podremos estar mejor? ¿Dónde podremos estar mejor, iglesia? ¿Dónde podemos estar mejor, varón, varona? ¿Dónde podemos estar mejor si no es en las manos de Dios? Pero muchos han tomado la decisión y se hallan que están mejor en el mundo, hallan que están mejor en los vicios, hallan que están mejor en las parrandas, hallan que están mejor en la violencia, hallan que están mejor en las fiestas de este mundo, en el pecado desenfrenado de este mundo, hallan que están mejor allí. Pero ¿qué pide Dios de mi vida y de tu vida? Que tú puedas entregarte en sus manos. Entrégate en las manos del alfarero. Entrégate en las manos del alfarero, amado hermano, y déjate moldear por Él. Deja que Él trabaje en tu vida. Entrégate. Dios pide de nosotros que nos entreguemos en sus manos. No endurezcamos nuestro corazón como lo endureció Judá. Por eso que la jarra, la vasija se quebraba en las manos del alfarero, porque Dios es el alfarero, tú eres el barro. Bendito sea Dios. Dios quiere trabajar en tu vida. Dios quiere trabajar en ti. Permite que Dios trabaje.
Permite que Dios obre en ti. Permite que Dios haga prodigios y maravillas con tu vida. Tú eres barro, pero de ese barro Dios puede hacer una vasija hermosa. De ese barro Dios puede hacer un vaso de honra para Él. Yo soy barro y yo quiero entregarme en las manos de Dios para que Él siga trabajando, para que Él siga moldeándome, para que Él siga obrando en mi vida. No endurezcamos nuestro corazón. ¿Cuánto pueblo de Dios que lleva años en el Evangelio? ¿Cuántos hijos de Dios que llevan años en el Evangelio y aún sus corazones están duros? Aún sus corazones no han sido quebrantados. Aún sus corazones se cierran muchas veces a la voluntad de nuestro Dios. Sé un barro dispuesto a ser trabajado. Dile a Dios: Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Aquí estoy delante de ti, Señor. Soy barro en tus manos y me dispongo, Señor, para que tú trabajes en mí. Me dispongo para que tú trabajes en mi vida. Sé un barro dispuesto a ser trabajado. No pongas trabas. No digas: yo pienso esto, yo creo esto, yo creo que esto es así, que esto es acá. No, Dios quiere tratar contigo. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, pienso humanamente. Es lo que Dios me dice a través de su palabra. Es lo que Dios me dice a través de su presencia, a través de su espíritu. Y eso es lo que importa. Déjate trabajar. Dile a Dios: Señor, yo soy barro y yo me entrego en tus manos. Yo soy barro, Señor, y me entrego a tu voluntad para que usted trabaje en mi vida. Permite que Dios trabaje en tu vida, hermano. Permite, abre esa puerta de tu corazón que muchas veces se cierra. Y eso es para aquellos que no dan ese paso de fe porque aman el mundo, pero aman a Dios. Quieren estar en el mundo y quieren estar en el Evangelio. Quieren caminar por el camino angosto, pero no dejan el camino ancho. Y dicen o decimos amar a Dios, pero vamos por el camino angosto y por el camino ancho y no nos decidimos por cuál andar. Permite que Dios trabaje en tu vida. Permite que Dios enderece tus pasos. Permite que Dios te dirija al camino correcto. Permite que Dios obre en tu corazón. No cierres tu corazón, sino que ábrelo a la voluntad del dador de la vida. Permite que Dios trabaje en tu vida. ¿Crees tú que Dios quiere trabajar en tu vida? Así como Jeremías veía al alfarero en la rueda. Amén. Ahí estaba el alfarero y la rueda giraba y giraba y el barro estaba sobre la rueda. Dios quiere trabajar en ti. Tú eres el barro en el cual Dios quiere trabajar. No te quedes en las manos del alfarero. No te deshagas en las manos del alfarero. Dios quiere formarte. Dios quiere hacer de ti una persona buena, un hombre, una mujer de bien. Dios quiere hacer de ti un ministro, un pastor. Dios quiere hacer de ti un obispo. Dios quiere hacer de ti un corista conforme a la voluntad de Dios. No crezcamos conforme nuestro propio pensamiento. No crezcamos conforme nuestros propios anhelos humanos o pensamientos humanos. Crezcamos en la voluntad de Dios. Crezcamos en la voluntad del dador de la vida. Dile a Dios: Señor, yo me dispongo en tus manos para que usted trabaje en mi vida. Yo me dispongo en tus manos para que usted obre en mi vida, Señor. No quiero ser como la casa rebelde de Israel. No quiero ser como la casa rebelde de Judá, que no quiso dejarse moldear, que no quiso dejarse renovar. Yo quiero, Señor, ser renovado. Yo quiero ser transformado. Yo quiero, Señor, que trabajes en mi vida. Deja moldearte por Dios. Deja moldearte por Él. No te moldees a tu manera de pensar. No te moldees a tu voluntad. Deja que Dios te moldee. ¿Y cómo te va a moldear Dios? A través de su palabra. A través de su palabra Dios va a ir trabajando en tu vida. A través de su palabra Dios va a ir obrando el milagro que tú necesitas. Alabado sea Dios. ¿Estás dispuesto
a disponerte como barro en las manos del alfarero? ¿Estás dispuesto a dejarte moldear por Él? ¿Estás dispuesto a dejarte corregir por Él? ¿Estás dispuesto a dejarte iluminar por Él? Bendito y alabado sea Dios. Dios quiere sacar toda imperfección de nosotros. ¿Qué es lo que hace el alfarero con el barro? ¿Qué es lo que hace el alfarero en la rueda? Trabaja esa pieza que está haciendo. Moja sus manos y alisa con suavidad ese barro. Y con sus manos lo trabaja hasta lograr formar un vaso, un plato, una jarra, una vasija preciosa, suave, hermosa y útil para lo que fue creada. ¿Quieres tú que Dios trabaje en tu vida? ¿Quieres tú ser una pieza hermosa, bella, útil? Una pieza, un jarro, un plato, un vaso, lo que sea, pero ser útil en la obra de Dios, útil en el Evangelio. Dios quiere sacar de mi vida y de tu vida toda imperfección que pueda haber, toda impureza que pueda haber en nosotros. Dios lo quiere sacar. Dios quiere sacar el odio. ¿Cuántas veces está el odio arraigado en nuestro corazón y no permitimos que Dios lo saque? Dios quiere sacarlo. Déjate moldear. Deja que Dios saque el odio de tu corazón. No lo almacenes, no lo críes, no lo cultives dentro de tu corazón. Permite que Dios lo saque, que saque esa imperfección, que Dios saque el rencor, que muchas veces en vez de acercarnos a Dios, nos va apartando de Él, nos va alejando de su presencia. Dios quite la envidia, toda imperfección de envidia. Que un joven canta mejor que mí, que un músico toca mejor que mí, que un predicador predica mejor que mí, que Dios usa a este mejor que a mí. ¿Y por qué este y por qué el otro? Amado hermano, Dios saque toda envidia ministerial. Dios saque toda envidia de nuestro corazón. El diablo la coloca ahí para no dejarnos crecer, para no dejarnos avanzar. Dios saque toda impureza de nosotros. Dios saque los celos. Muchas veces toma dominio del matrimonio, del esposo, de la esposa, los celos. Dios muchas veces toma dominio los celos también en el ministerio. ¿Que por qué hacen trabajar a este hermano nomás? ¿Que por qué toca a este hermano nomás? ¿Por qué canta este hermano nomás? ¿Por qué este joven? ¿Por qué este ministro solamente? Y entra, amados hermanos, los celos en nuestra vida y no nos permiten crecer, no nos permiten, amado hermano, entregarnos de pleno en las manos de Dios. Dios saque la mentira, Dios saque toda impureza de mentira que se arraigue, que crece en nuestra mente, en nuestro corazón. Quite Dios la ira, la idolatría, la altivez. Estamos muchas veces a un paso de la altivez, hermano amado, del ego personal, que yo lo hago mejor, que yo toco mejor, que yo canto mejor. Y entra en nuestras vidas esa altivez, ese ego personal de creerse mejor que el otro, siendo que el único grande, el único perfecto, el único de excelencia es Jesucristo el Señor. El único que se merece gloria, honra y alabanza es Cristo el Señor, aquel que dio su vida por ti y por mí, allá en el madero de la cruz, siendo Dios se hizo carne. Él nos enseña que la altivez no sirve para nada, pues Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde Dios lo va a exaltar. Al humilde Dios lo va a exaltar. Dios saque toda impureza de altivez, de ego personal, toda cobardía para trabajar en la obra, para predicar en la calle. Dios la saque. Todo espíritu y pensamiento laxídico, Dios lo saque de nuestro corazón, de nuestra mente. Espíritu y pensamiento de fornicación, de adulterio, de robo, etcétera. Todo pensamiento e impureza de pecado, Dios lo quite de nosotros, para que Él pueda formar con mi vida y con tu vida una vasija perfecta, una vasija de honra, un utensilio en la obra de Dios, un utensilio en las manos
del alfarero, de nuestro alfarero. Ya no es el que leía Jeremías. Ese alfarero es tipo de Jesús. Ese alfarero es tipo de Jesús. Lo que Jeremías leía era, en cierto modo, a Jesús trabajando en nosotros. Yo soy barro, Jesús es el alfarero. Yo soy barro y quiero que Él me purifique, me limpie y saque toda imperfección para poder llegar a ser una vasija perfecta. Y esa vasija perfecta, Cristo el Señor la puede hacer. Solo déjate moldear. Déjate moldear. Que el rencor no tome control de tu vida. Que el odio no sea el obstáculo con el que Dios se encuentre para moldear tu vida. Saque Dios de ti el enojo. Saque de mí, Dios, la envidia, la altivez, la arrogancia, el ego personal. Saque de mí, Dios, los celos. Saque de mí, Dios, la mentira, la cobardía. Saque de tu vida, hermana, hermano, oyente, en el nombre de Jesús, todo espíritu de pecado. Cristo el Señor lo saque de tu vida para que tú puedas ser un barro dispuesto en las manos del alfarero. ¿Quieres dejarte moldear por Dios? ¿Estás dispuesto a que Dios trabaje en tu vida? ¿Estás dispuesto a que Dios obre el milagro que tú necesitas? Dile a Dios: Señor, aquí estoy. Dile en esta hora: Señor, aquí está mi vida. Mire lo que le dice Dios a Jeremías después que Jeremías ve cómo el alfarero trabajaba, cómo la vasija se rompía y la volvía a tomar y hacía una vasija conforme le pareció mejor. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Pero no es para la casa de Israel ahora, es para usted, es para mí. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así sois vosotros en mi mano, oh casa de Boca Sur, oh casa de Hualpén, oh casa de Argentina, oh donde tú estés, hermano. Dios puede hacer de ti un vaso nuevo. No importa que estés quebrado, no importa que estés desechado en un rincón, no importa cómo esté tu vida, no importa la condición en la que te encuentres. Jesús hoy te dice que tú eres barro, pero si tú te dispones en las manos de nuestro Señor Jesús como el alfarero, si tú te dispones en sus manos, Dios puede hacer de ti un vaso nuevo. Dios puede hacer de ti una vasija nueva, un utensilio nuevo, útil para su gloria. Déjate moldear. El alfarero te invita a ti, a mí, a todos nosotros que somos barro en sus manos. El alfarero nos invita a dejarnos moldear por Él, a dejarnos limpiar por Él, a dejarnos perfeccionar por Él. Que esta palabra bendiga tu vida y corra como ríos de agua viva. Que Dios les bendiga.